Perlas de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. ¿En qué consiste la verdadera santificación? ¿Cuál es la verdad sobre los que duermen en el Señor? Cuando Cristo venga, ¿qué sucederá con los justos muertos y los que estén vivos? Buen día, hermanos de esperanza. Estamos iniciando el estudio de las perlas del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque nos permites una vez más abrir tu palabra. Suplicamos tu presencia, suplicamos que nos enseñes tus verdades, que ilumines nuestra mente para entender tu mensaje en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ante todo, hermanos, gracias por su apoyo, por acompañarnos día a día en el estudio de su palabra. Gracias por quienes están suscritos a este canal. Y gracias por quienes nos acompañan con un me gusta. Recuerden que a mayor me gusta, tenemos la opción de poder llegar a más personas. ¿Cuál es el mensaje de este capítulo 4? Tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 encierran las instrucciones y exhortaciones del apóstol para los tesalonicenses y para cada uno de nosotros. ¿Qué instrucciones y exhortaciones se dan? El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo que ustedes han aprendido, vívanlo. Lo que ustedes han aprendido, pónganlo en práctica. ¿Cómo conviene conduciros y agradar a quién? A Dios, no a los hombres. A veces nos preocupamos nosotros por agradar a los hombres, pero nuestra preocupación debe ser agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Viviendo su palabra, poniendo en práctica su palabra. Y así dice: abundéis más y más. Iremos abundando en buenas obras. Recuerden lo que dice Efesios 2:10. El 8 dice que somos salvos por gracia y el 10 dice que somos creados para buenas obras. El apóstol anhelaba que sus conversos alcanzaran elevadas metas cristianas. Creía que podían ir mucho más allá de lo que ya habían alcanzado. Esta confianza en sus posibilidades abriría el corazón de los tesalonicenses para las serias amonestaciones que venían. Recuerden que los tesalonicenses se mantenían firmes a pesar de lo difícil que era estar allí y vivir su cristianismo. El entorno no era fácil, el entorno era un entorno realmente muy atrayente. Los placeres eran el pan de cada día. Pero estos hombres que habían aceptado el mensaje se mantenían firmes y el apóstol le dice: sigan. Y ahora, como Pablo menciona de sí mismo en Filipenses, no que ya lo haya logrado, sino que proseguimos. Cada día proseguimos. Y así vamos abundando más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Siempre las exhortaciones son por el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Instrucciones. El apóstol les presentó el mensaje con claridad. Les habló que el Evangelio es el único medio de salvación. Cristo es quien nos salva. Les habló acerca de los tiempos difíciles que se avecinaban y les habló de las persecuciones. Les habló del amor de Dios. Les habló de la transformación que quiere hacer el Espíritu Santo en la vida de cada persona.
Y ese es el poder del Evangelio. De los versículos 3 al 8, el apóstol les refiere en qué consiste la verdadera santificación corporal, la santificación del cuerpo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios representa sus deseos para con sus hijos. No es su voluntad que ni siquiera uno de los miembros de su familia perezca debido a ninguna clase de pecado. Mateo 18, 14 y Ezequiel 18, 32. Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que nos santifiquemos. ¿Y en qué consiste la santificación? La santificación consiste en poner en práctica su palabra, ser hacedores de la palabra de Dios. Esa es la santificación. Poner en práctica lo que vamos aprendiendo. La santificación es un proceso. Todos los días vamos avanzando, todos los días vamos creciendo. Que os apartéis de fornicación. Miren, la fornicación, en esos tiempos en los cuales Pablo escribe esta carta, era normalizado, formaba parte de los usos y costumbres de esa sociedad. Si nosotros comparamos esos usos y costumbres, sucede lo mismo en nuestros días. La fornicación es normalizada en nuestros tiempos. Incluso hay gobiernos que promueven para que los adolescentes sean sexualmente activos. Tiempo atrás aquí hacían campañas distribuyendo preservativos para que los adolescentes sean activos sexualmente. Pero que el mundo normalice la fornicación no implica que Dios lo normalice. Hay quienes suelen decir que la iglesia debe adaptarse a los cambios que se producen. No es que la iglesia se adapte a los cambios del mundo, el mundo tiene que adaptarse al evangelio, al mensaje. Que os apartéis de fornicación. La fornicación es considerado un pecado. Lo fue considerado en el tiempo de Moisés, lo fue considerado en el tiempo de los profetas, en el tiempo del apóstol, y es pecado en nuestros tiempos. La primera exhortación del apóstol relacionado con la santificación corporal viene con apartarse de la fornicación. En su carta a los Corintios, el apóstol dice que ese pecado es un pecado contra uno mismo. Los demás pecados son externos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión ni concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En los versículos 4 y 5, el apóstol hace una comparación entre lo que debe ser y lo que no debe ser. Entre lo que debe ser su propia esposa para tenerlo en santidad y amor y lo que no debe ser en compasión de concupiscencia con los gentiles. ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo desordenado, es el libertinaje, es la lujuria, vive para los placeres. Como se suele decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cada uno vive de acuerdo a la luz que tiene, pero lamentablemente los cristianos a veces no viven de acuerdo a la luz que tienen. Entonces el apóstol hace esa comparación. ¿En qué más consiste la santificación? Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La santificación consiste en mantener relaciones saludables con los hermanos, con las personas que nos rodean, que ninguno agravie ni engañe a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Leemos nosotros en Romanos 12 que Dios
es el que va a tomar venganza de todos los agravios y engaños. Otro de los pecados normalizados en nuestros tiempos es el engaño, la mentira. Incluso hay cristianos que sostienen que no se puede vivir sin mentir. Consideran que hay mentiras piadosas, que hay mentiras blancas. Pero Apocalipsis 21 dice que los mentirosos no forman parte del reino de Dios. Por lo tanto, dicen, ninguno agravie. Dios es vengador y en el tiempo indicado Dios tomará venganza de aquellos que agravien y engañen a su pueblo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más nos encontramos con una clara advertencia. No hay opción para la mediocridad espiritual, para la tibieza espiritual, para la justificación de aquellos que dicen, bueno, ¿no? Somos débiles, somos mortales, nadie es perfecto, no hay justo ni aun uno. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Dice, para la santificación, no para la inmundicia. No nos ha llamado a vivir dentro de la impureza. Nos ha llamado para crecer cada día, para parecernos a Él, a imagen y semejanza suya. La santidad debiera caracterizar todo aspecto de la vida del cristiano. ¿Cuál es el proceso de la santificación? ¿No? Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo deja en claro, no es un mensaje mío, es un mensaje de Dios. Si ustedes se van dando cuenta, Pablo no utiliza frases como me parece, yo creo. En algunas ocasiones él dice, esto lo digo a título personal. Pero generalmente es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y esta es una gran perla. Nosotros hemos de presentar la palabra de Dios tal cual está revelada, no añadiendo ni quitando. Y quien rechaza esa amonestación, dice el apóstol, no me está rechazando a mí, sino al Señor. Y por medio de quien le llegó el mensaje, por medio del Espíritu Santo. De los versículos 3 al 8, Pablo deja en claro cuál es el proceso de la santificación. Y ese proceso de la santificación es el que nos prepara para el encuentro con el Señor en su segunda venida. En los versículos 9 al 10 habla acerca del amor fraternal, algo que los corintios ya habían empezado a vivir. Pero acerca del amor fraternal, dice el apóstol Pablo, el amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Cuando uno ha aceptado el nuevo pacto de la gracia, permitiendo así que el Señor escriba la ley divina en su corazón, es enseñado por Dios y ya no necesita depender solo de la instrucción humana. En esto consiste el nuevo pacto, Hebreos 8, 10 al 11. Cuando Dios graba en nuestra mente sus verdades en nuestro corazón, dice, no hay necesidad que nadie te enseñe. Y ellos estaban creciendo. Y miren, a pesar de las limitaciones de la luz que tenían, ellos eran consecuentes con esa luz. Pero ese amor fraternal no solo se practicaba dentro de la iglesia al cual pertenecían. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Esta era otra razón para que Pablo no necesitara escribir más acerca del amor fraternal. Los tesalonicenses ya habían demostrado su amor a los creyentes del norte de Grecia y Pablo los había alabado en el comienzo de esa epístola por el trabajo de su amor. A los corintios les habla del amor fraternal. En Efesios habla del amor fraternal, pero aquí dice no hay necesidad porque ustedes ya están viviendo ese evangelio. Ya viven esa parte del mensaje. No es que ustedes desconozcan o ignoren. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios.
En medio de la tormenta, en medio de la crisis, el apóstol le dice, procuren tener tranquilidad, aprendan a gozarse en medio de las dificultades, de las persecuciones. Como venimos diciendo, las persecuciones forman parte de nuestro desarrollo, forman parte de la vida del cristiano, porque Satanás está interesado en nuestra destrucción. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, o sea, en vuestros trabajos, en los medios con los cuales se ganan la vida, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Se dice, dicen los estudiosos, los comentaristas, que como en los tiempos de los tesalonicenses era muy presente, muy viva la esperanza de la segunda venida de Cristo, algunos, llevados por el fanatismo, algunos llevados por el sensacionalismo, llegaron a la conclusión de que no había necesidad de trabajar. Cristo ya viene, ¿para qué vamos a trabajar? Mejor hay que dedicar tiempo a nuestra preparación. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 10, deja en claro que el que no trabaja tampoco debe de comer. Nuestra preparación para el encuentro con el Señor no implica que descuidemos nuestras responsabilidades. Una de las mejores salvaguardias para no ser entremetidos es ocuparnos activamente en el trabajo. Y el trabajo dignifica, el trabajo hace que la persona se sienta bien, de la manera que os hemos mandado. Trabajen con sus manos, la parte manual. El trabajo forma parte de la formación del carácter de cada persona, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajen para que se conduzcan honradamente con los de afuera. ¿Qué sucede cuando una persona no trabaja? A veces anda pidiendo cosas fiado, anda buscando dinero prestado, anda timando, anda engañando. Y generalmente chocan con los de afuera. Y es triste cuando el testimonio de los de afuera es: esa persona no paga sus deudas, esa persona no devuelve lo que se presta. Es fatal. Debemos tener un buen testimonio con los de afuera. Hemos de trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas. Y el apóstol Pablo nos ha mostrado en el capítulo 3 que él allí en Tesalonicenses o en Tesalónica trabajaba y evangelizaba. Si bien es cierto, recibió apoyo de parte de los filipenses, pero él trabajó y dice: día y noche hemos trabajado para no serles carga a ustedes. No quedemos mal con los de afuera ni con los de adentro. Hay quienes gustan pedir adelantado un dinero y nunca realizan el trabajo. Trabajemos para no tener necesidad de nada. Trabajemos para poder cubrir nuestras necesidades básicas. De los versículos 13 al 18, el apóstol habla acerca de los muertos en Cristo, la resurrección y la segunda venida de Cristo. La creencia popular es que cuando uno muere, si es bueno se va al cielo, si es malo se va al infierno. Esa es la creencia popular. En los tiempos de los tesalonicenses había un problema. Ellos tenían una creencia errada. Ellos creían que, como Cristo ya venía, había que estar vivos. Y si alguien moría, ya no podía ser salvo. Y como algunos ya iban muriendo porque Cristo no venía, entonces la tristeza embargaba a los tesalonicenses. Morían los familiares, morían los hermanos de la iglesia. Entonces el apóstol les escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No queremos que ignoren, queremos que sepan qué es lo que sucede con los que duermen. Y Pablo utiliza el lenguaje de dormir como Jesús mismo lo utilizó. ¿Por qué esa
palabra dormir, porque de la primera muerte todos van a resucitar. Todos, sean impíos o sean justos, todos. Entonces dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Había tristeza porque iban muriendo y Cristo no venía. Entonces ahora Pablo les va a enseñar la verdad acerca del estado de los muertos. ¿Están en los cielos? ¿Están en el infierno? ¿Dónde están los que mueren? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera, los justos que van muriendo van a resucitar. Y esta es una gran revelación para los tesalonicenses y para nosotros. Se nos habla de resurrección. No se nos dice que ya los justos muertos están en el cielo. Si esa hubiera sido la verdad, si Pablo hubiera creído, como algunos sostienen, según lo que escribe en su carta a Filipenses, que Pablo creía que los muertos se van al cielo, hubiera sido fácil consolar a los tesalonicenses, decirles por qué están tristes. Si ya murió el hermano tal o tu pariente, tu familiar, ya está en la gloria de Dios, como se suele decir. Pero Pablo no les dice tal mentira, porque eso no es así. Lo que les dice es, así como Cristo resucitó, ellos van a resucitar. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay quienes sostienen, tomando como referencia esta palabra, traerá, los va a traer del cielo. Pero eso no tiene ningún sentido. En Juan 14:3 Jesús dice, cuando yo venga por segunda vez, los voy a llevar a ustedes para que ustedes estén conmigo, dejando en claro que nadie está con él, que ningún justo está con él, sino que recién cuando venga por segunda vez, él los va a llevar para que estén con él. Entonces, ¿qué es lo que debían aprender los tesalonicenses? Como Cristo murió y resucitó, ellos también resucitarían. Traerá Dios con Jesús. Otras versiones dicen, Dios resucitará por medio de Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, por lo cual. Y una vez más, esta es una verdad de Dios acerca del estado de los muertos. Por lo cual, ¿cuál es la palabra del Señor? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir delante de ellos. Pablo está siendo claro, nosotros los que estemos vivos, no vamos a ir delante de los justos que han muerto, porque ellos van a resucitar. Y esto echa por tierra la doctrina del arrebatamiento. Los vivos no van a ir primero, no van a subir primero, sino que los justos van a resucitar. No están en el cielo, están en las tumbas. Por ejemplo, Apocalipsis 20, 12, 13, 14, 15 habla de el juicio de los impíos y dice que el mar devolverá a sus muertos. No dice el infierno. No dice el infierno. Entonces, los que estén vivos no van a preceder a los muertos. Cuando Cristo venga, el pueblo de Dios está conformado por los justos que han resucitado y por los que están vivos, en pie, a los cuales Apocalipsis los llama los 144,000.
Ellos son los que van a estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero. ¿Por qué estaban tristes los tesalonicenses? Porque pensaban que al morir ya no serían salvos, que al morir ya no tendrían la dicha que tienen los vivos. Jesús, cuando venga, los va a levantar. Y se habla, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pablo da mayores detalles de este acontecimiento, de este momento en el cual Cristo viene y resucitan. En el capítulo 15, versículo 51 en adelante de Primera de Corintios dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. Habrán unos que están durmiendo, otros que estén vivos. En un momento y un abrir cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se da en el mismo momento, no hay separación. No hay un tiempo en el cual resucitan y los vivos son transformados. Es en el mismo momento. Cristo viene. La iglesia de Dios conformado por los justos que han resucitado y por los justos que se mantienen vivos. Al sonido de la trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:52. El 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Recién allí los justos podrán ser inmortales. Cuando se dice que el que muere se va al cielo o al infierno según su condición, está hablando de que son inmortales. Recién en la resurrección se obtendrá la inmortalidad, y esa inmortalidad la obtienen los justos, no los impíos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Queda claro? Cuando eso suceda, ahora dice en el 17, luego nosotros los que vivimos, luego. Miren, está hablando de un acontecimiento, un solo acontecimiento, en el cual se produce la transformación, se produce la resurrección, se produce esto de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra arrebatados es tomado por los que enseñan la doctrina del rapto para decir: aquí está, van a ser arrebatados. Pero lo que olvidan es que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado. Juntamente. Y en la teoría del rapto se habla de que estarán dos, desaparecerá uno. ¿Y qué sucede con los muertos? No dice eso todavía, después va a pasar. No es bíblico. Por eso Pablo está enseñando la verdad acerca de los muertos, la verdad acerca de la resurrección y qué va a suceder. Estaban tristes, ¿verdad? Estaban tristes los tesalonicenses porque se morían sus seres queridos. Entonces el apóstol les dice, ¿qué les dice? Retrocedamos para hacer un resumen. Así como Cristo murió y resucitó, los justos van a resucitar. Vamos a venir a la vida. Vamos a resucitar así como Cristo resucitó. Y dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él.
Y luego dice, los que estemos vivos no vamos a preceder, no vamos delante de ellos. Va a ser al mismo tiempo, juntamente. No los vamos a preceder. No hay una separación entre los justos que se salvan y los muertos que resucitan. No hay. Es un acontecimiento en el marco de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitan. Y primera de Corintios 15 dice que allí somos transformados, mortal en inmortal, corruptible en incorruptible. Y el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, Apocalipsis identifica a este grupo como los 144,000, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo no desciende a la tierra. Cristo dejó en claro que muchos pretenderán falsificar su segunda venida, y una de las evidencias es que Cristo no va a pisar la tierra. Y además de eso, todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos que resucitaron y los justos. Un solo pueblo, transformados. Ahora sí podrán estar en la presencia del Señor. El Señor ya no será fuego consumidor para ellos. Pero para estar en este grupo hay que participar de la verdadera santificación, como Pablo lo enseña en los versículos 3 al 8. Y sobre la santificación nos escribe ampliamente en Colosenses, en Tesalonicenses, en mismo Filipenses. Y cierra el apóstol esta parte de su llamado con una exhortación. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alguien está triste porque murió su ser querido, aliéntalo. Dile qué va a suceder con ese hermano o esa hermana que ha muerto en el Señor. Va a resucitar así como Jesús resucitó. Pero para estar en ese grupo, para estar entre el grupo de los que dirán con los brazos en alto, como dice Isaías 25, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, tenemos que participar de la verdadera santificación. Prepárate, prepárate para el encuentro con tu Señor. Que Dios te bendiga. Amén.